Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, ¿cómo están? Listos para el día de hoy. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, bienvenidos a la clase. Buenas tardes. Buenas tardes. Ay, esto me está dando problema, permítanme. Quiero saber si todos tienen en la pantalla la diapositiva. Sí, licenciada. ¿Sí? Bueno, buenas tardes a todos los que se encuentran ya conectados en la clase del día de hoy. Vamos a hacer un pequeño recordatorio de la última clase que tuvimos en donde se trataron algunos principios. Vamos a ver. Principios que tienen jerarquía. Y antes habíamos hablado también de los principios de derecho notarial, ¿verdad? Esos fueron los dos últimos puntos donde nos quedamos. Hablamos de los principios propios del derecho notarial en relación a dar forma, inmediación, rogación, consentimiento, seguridad jurídica, la autenticación y de publicidad. Luego hablamos de los que tienen jerarquía. Hablamos de la fe pública, otra vez de la forma, de la autenticación, de la inmediación, rogación, consentimiento, unidad del acto y protocolo. El día de hoy vamos a tratar la manera de abordar unos 2 o 3 puntos más de lo que es la doctrina antes de hacer la hoja de trabajo que estaba programada para el miércoles y que se trasladó para hoy. Vamos a hablar de la fuente del derecho notarial y eminentemente la fuente del derecho notarial va a ser siempre la ley, ¿verdad? Como todos sabemos, en la historia de las fuentes de los tipos de derechos que estudiamos, de los tipos de ramificaciones que tiene el derecho, tenemos, solo voy a admitir a unos compañeros, a la costumbre, en este caso, al estudiar la forma como ha ido evolucionando el notariado a nivel mundial, hemos podido determinar que el derecho notarial evolucionó de muchas formas hasta el punto donde hemos tenido ya una ley específica que es la de donde partimos, ¿verdad? Hablando de la Constitución y luego nuestra fuente específica que es el derecho notarial, que es la fuente que nos va a servir para cualquier tipo de ramificación o cualquier cosa que querramos hacer en relación al derecho notarial. Entonces, eminentemente la fuente de este derecho va a ser la ley. Vamos a hablar de la relación del derecho notarial con otras disciplinas. El derecho notarial, pues, como se han podido dar cuenta, tiene estrecha relación con lo que es el derecho civil. Ya ahorita ya ustedes, ya con lo poco que hemos recibido clases, se han dado cuenta que si no hubiesen recibido como prerequisitos sus cursos de derecho civil, pues ahorita no podrían comprender algunas cosas de las que estamos tratando, ¿verdad?
Luego, por ejemplo, un ejemplo de que sí va estrechamente ligado con el derecho civil es cuando hablamos del derecho de los contratos, ¿verdad? En particular, el derecho notarial se va a encargar de darle forma notarial a los contratos en particular. Cuando hablamos también de la parte general, también podemos darnos cuenta que tocamos algunos trámites donde se toca el nombre, donde autorizamos matrimonios, donde podemos hacer muchas cosas notariales que el Código Civil tiene plasmadas. Luego, con el derecho mercantil, nos vamos por la misma idea, en el sentido de que el derecho mercantil, en todas sus manifestaciones, va a necesitar de un notario, ya sea para legalizar firmas, para legalizar documentos, para constituir personas jurídicas, en este caso, sociedades, en todas sus variantes. Va a servir también para formalizar los contratos, ya que en derecho mercantil también hay contratos atípicos y típicos. Luego vamos a hablar del derecho penal, y el derecho notarial con el derecho penal pues tiene también relación en el sentido de que cuando hablamos de las leyes que nos permiten, los artículos que nos permiten el ejercicio profesional, también explicamos cuáles pueden ser las limitaciones que tenemos, y una de las limitaciones es que si se llega a cometer un incumplimiento con la ley, pues definitivamente hay artículos del Código Penal que penalizan esas actuaciones de parte de los notarios cuando no se cumple con la ley. Luego tenemos el derecho administrativo, pues eminentemente, ya que ustedes como notarios van a poder ocupar cualquier puesto administrativo, y tienen que tener como base también la resolución de los problemas en esos ministerios o en esos centros administrativos donde ustedes van a trabajar, cuando van a tener que aplicar en un juicio de cuentas, por ejemplo, la ley de lo contencioso administrativo, o tienen que resolver eminentemente un juicio contencioso administrativo dentro de la administración pública. Ustedes están capacitados como notarios para trabajar en cualquier puesto de la administración pública a nivel superior, ¿verdad? De direcciones a ministerios y, por qué no decirlo, presidencia, vicepresidencia, diputados, todo tipo de cónsules, delegados consulares, etcétera, etcétera. Entonces, pueden ser el Procurador General de la Nación, pueden ser el Procurador de Derechos Humanos, pueden ser, ya dije, diputados, ¿verdad? Bueno, ahí pues por la política puede llegar cualquier persona, pero los que son asesores y los que llevan a cargo los cargos administrativos tienen que ser eminentemente notarios, porque son los que van a guiar a las personas que a veces no cuentan con los títulos ni con las garantías profesionales para el cumplimiento de sus cargos, ¿verdad? Luego, con el derecho registral, pues eminentemente, en virtud de que los registros obligadamente esperan que todo lo que llegue a los mismos, por ejemplo, en el registro mercantil, todos los documentos que se inscriben son autorizados por notarios. Algunos son autorizados por peritos contadores, pero siempre llevan el auxilio de un profesional del derecho notarial, en el sentido de que siempre necesitan legalizaciones de firmas, legalizaciones de documentos y otro tipo de aval, ¿verdad? Siempre el derecho notarial. Derecho laboral. En el derecho laboral, los contratos en particular, pues el derecho laboral es simple, es sencillo, no es formalista, pero siempre se necesita la elaboración de contratos, aunque sea aleatorios, ¿verdad? Entonces, para realizar los contratos, para realizar los compromisos, los finiquitos, etcétera, se necesita siempre del notario. ¿Alguna pregunta en relación a esta pequeña conversación que he tenido con ustedes en la relación del derecho notarial con otras disciplinas? ¿Alguna duda? ¿Alguien que quiera participar? No, licenciada. Para no pasarnos el tema sin alguna duda que puedan tener en relación al mismo. Por el momento ninguna, licenciada. Está claro. Vamos a pasar a la otra diapositiva. Yo les rogaría a todos los alumnos que están escuchándome
que por favor cuando entren a la clase sean un poquito puntuales, en el sentido de que todos podemos tener atrasos, pero me quitan la concentración de lo que estoy a veces platicando con los compañeros que sí son puntuales por estar dando admisión a las personas que lo están solicitando. Y sé que acaban de transcurrir apenas 7 minutos, pero quitan un poquito la concentración, ¿verdad? De ambos lados. La siguiente diapositiva habla de los sistemas notariales. En los sistemas notariales que tenemos a la vista para poder analizar son dos principalmente, el sistema sajón y el sistema latino. El sistema sajón es el que usan algunos países del mundo, por ejemplo, Estados Unidos, que es con el que nosotros por la migración tenemos hoy por hoy, ¿verdad? Bastante acceso al trabajo con las personas que se encuentran en los Estados Unidos. No por eso podemos hablar que hay otros países del mundo como Alemania que también aplica, por ejemplo, el sistema sajón. El sistema latino es el que utilizamos en toda Latinoamérica, en toda América Latina, ¿verdad? Voy a explicar las características de cada uno de los dos sistemas. En el sistema sajón, el notariado no es una carrera universitaria, sino que es un estudio, pero no es un estudio en sí, sino que es una licencia, esa es la palabra, una licencia que se obtiene a través de ciertos méritos que cumple la persona que quiere ejercer el notariado. Por ejemplo, en este caso, el notariado sajón solamente va a ser fedatario en forma concreta de dar fe de firmas o de documentos que se tienen a la vista, pero no se concretan al faccionamiento de los mismos. Al contrario de lo que es el sistema latino, que es el que nosotros conocemos y el que estamos comenzando a aprender, que es donde nosotros los notarios, ya que ya vimos los principios, sabemos que nos tenemos que empezar desde darle forma a la voluntad de las partes hasta redactar el documento y saber en qué forma se redacta y cuáles son las leyes que van a servir de fundamento para la redacción del mismo. No podemos nosotros hacer un documento que vaya a ser redarguido de nulidad porque tiene que llevar todos los elementos y todo lo que se necesita para el cumplimiento de la ley. Dentro de la función que ejercitan los notarios sajones, no tiene por función entrar a orientar sobre la redacción, como les estaba diciendo. No es necesario, solo es necesario una cultura general y una licencia, no título universitario. Luego, desempeña una función pública en el latino. Autenticamos hechos, tenemos como fundamento el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. Interpreta y da forma legal a la voluntad de las partes. Como ya estudiamos los principios, nos podemos dar cuenta cuáles son las cualidades que tenemos. Empezamos con las características y luego los principios generales y principios jerárquicos. Y esos son los que nos guían al notario latino, al sistema latino para poder trabajar. A diferencia del otro sistema donde únicamente es una licencia y es una autorización que tienen ellos por periodos cortos. Según yo he analizado documentos que provienen de Estados Unidos, por ejemplo, ellos están autorizados para el ejercicio de esa licencia durante un año y al año se tienen que volver a someter a otro examen para ver si siempre cumplen con los requisitos y les pueden autorizar otra vez la licencia. Estas personas están bajo el control, allá hay distritos, hay estados y ellos trabajan con la Corte Suprema, la corte que se encuentra en ese distrito, en ese estado, ellos están sometidos por medio de esas autoridades para que legalicen la firma de ellos antes de enviar un documento para acá, para Guatemala, por ejemplo.
y tienen un número de licencia que tiene que estar vigente. Nosotros no, nosotros una vez nos graduamos de notarios, tenemos nuestro número de colegiado, estamos sometidos a la ley de colegiación profesional, tenemos nuestro título para el resto de nuestra vida, nuestros títulos, ¿verdad? De licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, de abogado y de notario, y lo único que tenemos que estar haciendo es pagar cada año para estar activos. Nuestra colegiatura, según la ley de colegiación, tiene una ponderación, un valor económico que tenemos que realizar año con año para poder estar colegiados activos, a no ser que también no estuviéramos activos por haber cometido algún delito y entonces ahí se nos inactiva. Por ejemplo, lo que les indicaba yo, que los notarios tenemos la obligación de presentar después de autorizar un instrumento público, un periodo de tiempo para presentar al Archivo General de Protocolos el testimonio especial del mismo en relación específicamente a las escrituras públicas. Y si no cumplimos con eso, entonces salimos en un listado y en ese momento pues estamos inactivos. Pero en el colegio, una vez hayamos pagado todo lo que nos corresponde durante el año, que es trimestral, nosotros estamos activos. En cambio, ellos su licencia la tienen que validar como se valida, por ejemplo, la licencia de manejo aquí en Guatemala, que tenemos que llenar ciertos requisitos, ¿verdad? Va a llegar el momento donde ellos pues dejan de tener los requisitos y ya no son validados. No como el nuestro, que el nuestro, pues nuestros títulos están siempre vamos a tener nuestra licenciatura, nuestros títulos correspondientes, graduados universitarios, podemos ir a trabajar a cualquier parte del mundo, siempre y cuando autoricemos documentos de guatemaltecos y que los documentos que autoricemos van a poder cobrar valor al venir a Guatemala, ¿verdad? Nosotros, pues ya graduados, ustedes van a poder ir a Estados Unidos y ejercer su profesión de notarios allá, única y exclusivamente que no van a poder usar el papel de protocolo, sino que lo tienen que hacer en papel simple. Pero ustedes están avalados por la ley del organismo judicial y el Código de Notariado y la Constitución Política de la República de Guatemala para poder ejercer la profesión en cualquier parte del mundo. ¿Tienen alguna duda en relación a la explicación breve de los sistemas notariales, poniéndoles un ejemplo de cómo son las características del sajón, en qué se basan ellos y cuál es la diferencia con la nuestra, que ya hemos estudiado características y principios propios y generales y jerárquicos? A mí sí me quedó duda en qué se basan, licenciada. ¿Quiénes? Los sajones. Los sajones, ¿en qué se basan para qué? ¿En qué se basa el sistema en sí? Ellos no tienen ley específica. Ellos no tienen un código como nosotros. Ellos únicamente están para dar fe de la firma que ponen ante ellos. Dan fe de que la persona fue a solicitar la legalización de un documento y hasta ahí. Ellos no tienen ninguna norma específica que los guíe. Solo están para dar fe, nada más de firmas y de documentos, pero no de acontecimientos. Es decir, son solicitados, les voy a poner un ejemplo. Aquí vienen de Estados Unidos una cantidad de mandatos, porque la gente que está allá está en forma ilegal y no pueden venir, no pueden viajar. Entonces buscan a los notarios para que ellos reciban la firma para un mandato. Ellos allá le llaman poder. Aquí los poderes no existen, no que se llaman mandatos, ¿verdad? Entonces viene la persona y se deja guiar por ellos y envían el mandato. Cuando viene aquí no cumple con los requisitos legales. Entonces, ¿qué hacemos la mayoría de personas? Nosotros los notarios de aquí de Guatemala le enviamos el modelo de cómo es que ese documento tiene que venir cumpliendo las leyes de Guatemala para que nosotros podamos protocolizarlo por orden de ley y se pueda registrar y pueda surtir efectos aquí en Guatemala. Ese sería un ejemplo. Si nosotros permitimos que el sajón haga el mandato, lo primero que hacen es que le ponen en letras mayúsculas en la parte superior la palabra poder. Y desde que aquí lo ven en el archivo de protocolos, lo rechazan porque aquí en Guatemala la palabra poder no se encuentra en ninguno de los contratos en particular, ni ninguna figura jurídica que contengan nuestras leyes. Entonces, lo que se acostumbra, y como siempre, los notarios somos los que requerimos los mandatos,
Por ejemplo, para que alguien disponga de un derecho de propiedad, sería un ejemplo. Si aquí un hermano quiere vender una casa de alguien que esté en los Estados Unidos, pues nosotros como notario le sugerimos que tiene que tener un mandato que tiene que venir de allá. Entonces, ¿qué hacemos? Nos tenemos que comunicar inmediatamente con el notario de allá y enviarle un modelo en forma específica. Ellos no se basan en ninguna ley. Ellos no tienen ninguna ley que los guíe. Ellos únicamente están, como por ponerles un ejemplo, como cuando hablamos de los escribas, que ellos hacían el favor de escribir lo que les pedían y firmaban ante ellos y así el documento pasa, porque ellos no tienen ninguna formalidad para faccionar ningún documento. No sé si no con la respuesta que le di su duda. Ligra, disculpen. Sí, muy bien, gracias. Manda. Prácticamente estos no son de carrera, profesión, sino que únicamente son como parte de un trabajo, como lo hacen a veces los contadores que no están registrados. Exactamente, exactamente. Ese es el ejemplo que me dieron a mí cuando yo estudié, pero a veces a mí no me gusta ponerlo porque no es que uno quiera hacer de menos las profesiones ni los trabajos, pero recuérdense que ustedes como lo que están estudiando ya entraron al área profesional, de profesionalización. Están haciéndose profesionales en derecho notarial. Van a tener un título a nivel universitario de notarios. Luego ustedes pueden sacar una maestría de derecho notarial y de hecho pueden sacar un doctorado en derecho notarial. Es decir, nosotros los notarios de Latinoamérica no podemos compararnos con un notario sajón en virtud de que ellos solo necesitan saber leer y escribir y tener cierta capacidad para poder ganar un examen que les pasan la corte para poder ser escribas y poder escribir y que delante de ellos firme la persona. Pero como les digo, cometen 1000 de errores. Les voy a poner otro ejemplo. En Estados Unidos acostumbran que las mujeres, bueno, primero vamos a ver la ley de Guatemala. Cuando yo me voy a poner de ejemplo, contraigo matrimonio, tengo el derecho de poder usar el apellido del que en ese momento ya es mi esposo, mi cónyuge, mi marido, ¿verdad? Marido y mujer. Pero si yo no quiero usarlo, yo sigo utilizando mis apellidos de papá y mamá, o si solo tengo el de mi mamá, o etcétera, ¿verdad? Ahora bien, en Estados Unidos tienen una costumbre. Cuando ellos contraen matrimonio, pierden sus apellidos de soltera y utilizan obligadamente el apellido del esposo. Usan solo el primer nombre y el primer apellido del esposo. ¿Qué sucede cuando vienen esos documentos de allá para acá? Aquí tenemos en forma cuadrada, por decirle con palabras sencillas, que tenemos que cumplir con el nombre. ¿Qué dice el Código Civil? ¿Cómo es nuestro nombre? Nuestros nombres y apellidos que se encuentran en el Registro Nacional de las Personas Registrado. Y cuando se van para allá, ya solo, por ejemplo, se llama Norma Leticia Ortiz Flores. Pero Norma Leticia Ortiz Flores, allá fue a contraer matrimonio con un apellido, que sea extranjero el apellido. Smith. Va, entonces, ella solo se pone Norma Smith. ¿Será que es válido que ese nombre, que ese documento venga con Norma Smith aquí a Guatemala? Pregunto yo. No, no parece. No puede No. hacerle. No. Ustedes como notarios ese documento no lo pueden protocolizar porque a la señora no le va a servir, a la que lo manda, a la que se lo manda. Porque resulta que cuando ustedes van a ver a los registros, ella tiene sus nombres así como se los dije. No es la misma persona. Entonces, como se dan cuenta, ellos no tienen ninguna ley en qué basarse. El compañero preguntó en qué se basan ellos. En nada. En lo que la gente les llega a pedir. En lo que la gente escucha que uno les pide. Yo necesito un poder, alguien para que me represente en Guatemala, les dice. Y escriben ahí cualquier cosa, escriben abreviaturas, escriben el nombre así como lo usa la persona. Y cuando viene aquí, ese documento no cumple con lo que nosotros sí tenemos que cumplir. ¿En qué se basa nuestro derecho? Hoy vimos la diapositiva.
¿cuál es la naturaleza de nuestro derecho notarial? ¿Cuál es la ley? Nosotros sí tenemos una ley que va a ser la que nos va a guiar para poder actuar, donde podemos cometer errores y podemos hasta cometer delitos si no la cumplimos. El notario sajón no tiene ninguna ley en que basarse. Ellos únicamente escuchan a la persona y se limitan a hacer el documento como se los piden, y ya les estoy contando yo cómo vienen los documentos. Y no funcionan, a menos de que ese documento pues fuera usado solo para una cosa, que no tenga que ir a registros, pero regularmente nosotros, si envían un mandato para vender una propiedad, pues definitivamente el nombre tiene que venir como se encuentra registrada la propiedad, y va a ser con los nombres y apellidos que tenía aquí en Guatemala, no con el Smith que fue a adquirir allá con el esposo nuevo. Luego, si viene para reconocer a un hijo, por ejemplo, que es otro mandato que pueden enviar, va para RENAP, tampoco no lo van a aceptar, porque casi siempre aquí nos piden atestados. Yo les he contado que siempre tenemos que adjuntar fotocopias del documento personal de identificación, fotocopias de la certificación de nacimiento, si es un fallecido, pues de defunción, etcétera, etcétera. Y esos atestados son los que anulan esos documentos del sistema sajón, porque ellos no cumplen con la ley, como nosotros que sí tenemos la obligatoriedad. Pero como se los digo, nosotros no estamos pidiendo licencia cada 6 meses ni pidiendo licencia cada año. Usted se gradúa y usted va a ser abogado y notario el resto de su vida. Si no quiere ejercer, pues no ejerce. Si usted se retira, pero sus títulos siempre van a acreditar que usted hasta el día que fallezca es abogado y notario graduado. Y si usted quiere sacar su maestría, pues va a ser magíster en Derecho Notarial, en Derecho Penal, en lo que usted quiera, y luego va a ser doctor en Derecho de cualquier otra cosa. Germán, ¿quiere preguntar algo? Veo que tiene la mano levantada. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Yo tengo una duda. Yo he escuchado que le dicen, pero no sajón, o que le dicen anglosajón, pero no sé por qué la diferencia. El sistema anglosajón y el sistema sajón es lo mismo. Es lo mismo, es la misma palabra. O sea, pueden tomar en cuenta las dos, anglosajón y sajón. Es lo mismo. Y si lo que podemos hacer es investigar qué países del mundo usan el sistema anglosajón o sajón, y qué países del mundo, que eso sí está claro, ¿verdad? Que el sistema latino solo lo usamos en Latinoamérica. Todos los países que forman parte de Latinoamérica. Entonces, no sé si tienen alguna otra duda en relación a la diferencia que hay y por qué es que sí tienen que conocerlo, porque ya les digo, nosotros por la cantidad de millones de gente que se encuentra fuera del país, no por eso también no hay gente que está en Europa, en España, en Alemania, hay gente que vive en Estados Unidos, pero la mayoría está en Estados Unidos. Entonces, el por qué tenemos que conocer todo eso, porque tenemos que orientar en nuestra función orientadora, en nuestra función de forma, en el principio de inmediación, cómo tenemos que intervenir con las personas para que apliquen correctamente lo que es nuestra ley, ¿verdad? Que la naturaleza de nuestro derecho notarial es eminentemente la ley. No podemos disponer de hacer cosas que no nos ordena la ley, porque podemos incurrir en un delito. ¿Alguna otra pregunta? Todo claro, licenciada. Bueno, vamos a ver qué otra cosita les doy antes de la hojita de trabajo. Están los sistemas, luego tenemos, ya vimos la relación con otros derechos, la función notarial, el notario y la función notarial. Esta es la definición aquella que ya también tuvimos a bien comenzar a decir con nuestras palabras, donde dice que el notario latino es un profesional del derecho encargado de una función pública consistente en recibir, interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes, redactando los instrumentos adecuados a este fin y confiriéndoles, autenticidad, conservar los originales de estos y expedir copias que dan fe de su contenido. En su función está comprendida la autenticación de hechos. Voy a tratar de explicar así
palabra por palabra para poder ver que dentro de esta definición y la función que se ejerce, se encuentran inmersos ya todos los principios y características que hemos venido mencionando. Primero que todo, el notario latino, porque ya sabemos por qué podemos separarlo del anglosajón, porque tiene características específicas, ¿verdad? Entonces vamos a decir que es profesional. Luego vamos a estudiar algunas tendencias, por qué es que decimos que es un profesional. Porque hay otras tendencias donde decían que podíamos ser no profesionales, sino que podíamos ser estudiosos o simplemente personas que nos dedicáramos a eso. Pero en este caso, en el sistema latino, el notario latino es un profesional. Tenemos que ser graduados a nivel profesional, o sea, en una universidad. Eso quiere decir, ¿verdad? Es un nivel de educación superior. Luego vamos a seguir desmenuzando la definición y podemos decir que tenemos bajo nuestra responsabilidad el encargo de llevar a cabo una función pública. También eso ya lo analizamos porque llegamos a la conclusión que el Estado delega en nosotros algunas funciones públicas que anteriormente eran realizadas únicamente por los jueces, por ejemplo, ¿verdad? Y a nosotros, con amplitud de algunas leyes y de algunas normas, se nos ha permitido que nosotros desarrollemos esa función pública que era desarrollada únicamente por los jueces, ¿verdad? Por las judicaturas, y ahora se nos permite a nosotros realizarla. Entonces, por eso es que ejercemos funciones públicas, ¿verdad? Consistentes en recibir. Es ahí donde nosotros somos requeridos porque recibimos, luego la voluntad de las partes, y dice interpretar, solo que ahí está mal escrito, dice interpretar y darle forma legal, porque nosotros sí vamos a tener que basarnos en la ley para darle esa forma, ¿verdad? A la voluntad de las partes. Redactando, porque nosotros como notarios latinos sí tenemos que redactar, tenemos discreción para redactar, pero sí redactamos los instrumentos adecuados. Es decir, no podemos hacer una legalización de firmas cuando lo correspondiente va a ser una legalización de documentos, por ejemplo. Tenemos que ubicar bien nuestra interpretación y la forma legal que le vamos a dar a un documento. No vamos a hacer una compraventa cuando es una donación. No podemos hacer un contrato de arrendamiento cuando es un contrato de compraventa, etcétera, etcétera. Si yo me pongo a enumerarles cosas que podríamos hacer en lugar de otras, nosotros tenemos que tener, dice, redactados los instrumentos adecuados al fin que corresponde y les vamos a conferir autenticidad. Eso ya se los expliqué cuando hablamos de la autenticidad que les damos los notarios a los instrumentos públicos, porque nosotros los volvemos reales. Los documentos que nosotros autorizamos no pueden ser redarguidos de nulidad a menos de que una persona particular se sienta afectada y tramite esa nulidad y logre demostrar que realmente se cometió un error y que se volvió nulo por eso. Mientras eso no suceda, el documento se considera y se puede usar en cualquier circunstancia, hasta dentro de un juicio, como plena prueba, dice. Está conferido de autenticidad. Luego habla de conservar los originales, porque también ya estudiamos el principio de protocolo, donde ustedes ya saben que el protocolo es una colección ordenada de instrumentos públicos autorizados por el notario, con lugar y fecha, donde nosotros los notarios bajo nuestra responsabilidad guardamos los originales, ¿verdad? Y de esto se puede expedir, se pueden sacar copias, que en este caso serían los testimonios que nosotros damos, porque así se llaman, primeros testimonios, segundos testimonios, a las copias que dan fe del contenido de los originales. Tan así es que al momento que fallecemos los notarios, los originales regresan al Archivo General de Protocolos y ahí hay una sección específica de notarios fallecidos
donde ellos expiden las copias de esos protocolos de notarios fallecidos y siguen teniendo la misma autenticación cuando el notario los autorizó. Únicamente que como él ya está fallecido, los va a autorizar un tercer notario que está autorizado por el archivo de protocolos para poderlos fotocopiar. Y en su función, dice, está comprendida la autenticación de hechos. Nosotros somos requeridos para participar en hechos de los cuales damos fe. Por ejemplo, de actos y hechos. Yo ya les puse de ejemplo cuando somos solicitados para autorizar un matrimonio. Nosotros pues intervenimos y autorizamos el acto denominado matrimonio, según el Código Civil. Hechos. Podría ser que hubo un accidente de tránsito aquí en la esquina de mi casa y a mí me vienen a requerir para que yo vaya y antes de que los carros sean retirados, yo voy a levantar un acta notarial donde voy a dar fe de qué fue lo que sucedió. Y lo que va a estar ahí adentro, pues está autenticado por mí y va a tener un valor en el momento que la persona que me requiere lo necesite. Entonces, tenemos esa otra función, la autenticación de los hechos en los que intervenimos. Entonces, esta es la definición que vamos a utilizar por encontrarse completa con todas las características y principios inmersos, solamente que con las palabras bien escritas, porque aquí hay palabras que están mal escritas. Entonces, esta va a ser la definición y la función notarial que vamos a tener en cuenta para cualquier pregunta, ya sea de examen o de algún cuestionario, de alguna hoja de trabajo o alguna pregunta directa dentro de clase o fuera de ella. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta en relación a esta explicación? Necesito saber si están conectados y escuchando. Sí, licenciada. ¿Algún Sí, se escucha. Sí, Lita, se le escucha. La función notarial. Todo claro, licenciado. Bueno, Todo claro. entonces, de esta explicación ya vimos los sistemas, el sistema sajón o anglosajón, como nos dijo el compañero, muy atinada su intervención. Luego lo que es el notario y tenemos la función que se ejerce. Ahí nos logramos poner al día de lo que es hasta el miércoles 3 que teníamos el segundo laboratorio. Entonces, como ese día no hubo clase por una capacitación que nosotros tuvimos para hacer los exámenes que se les van a pasar en el primer parcial, entonces trasladé la hoja de laboratorio para hoy. Me voy a quedar aquí en la explicación de la poca conversación que hemos tenido de doctrina y voy a tener a bien que saquen su hoja para comenzar la hoja de trabajo que vamos a hacer el día de hoy, como utilizando la misma dinámica del primer laboratorio. En su hoja, ya sea con líneas o sin líneas o como ustedes la quieran usar, vamos a escribir su nombre completo en la parte superior. Y a la par van a poner el número de carnet, por favor. Vamos a tratar de realizar una pequeña hoja de trabajo dinámica donde van a tener ponderación de 3 puntos como segundo laboratorio. Ya todos pusieron el nombre, su nombre y su número de carnet. Sí. Les compartí un video donde se les explicó la ley del artículo 8 al artículo 20. Entonces, de estos artículos que se estudiaron, no voy a pedir ningún resumen, sino que únicamente quiero que elijan ustedes de todos los artículos que fue del 8 al 20, que elijan 3 y que me los expliquen con sus palabras, los que ustedes consideren que ustedes pueden desarrollar mejor. 3 artículos y me los explican con sus palabras, siempre solo en la parte frontal de la hoja, por favor. Y cuando vayan terminando, le toman la foto, me lo mandan al WhatsApp y se pueden ir retirando de la clase. Si tienen alguna duda de esto, también me lo manifiestan.
No sé si pueden poner sus cámaras. ¿Sí me están oyendo? Sí. Que conecten, Sí, licenciada. conecten sus cámaras, por favor. Ahí está. Como una pequeña hoja de trabajo para el miércoles, que es nuestra próxima clase, voy a querer que hagan un pequeño resumen de las fotocopias que se les dieron del libro de Derecho Notarial y Derecho Registral, por favor, de Luis Carral y de Teresa. Un pequeño resumen, porque lo que vamos a hacer es que les voy a dar intervención para que me lean su resumen o me lo expliquen al principiar la clase del día miércoles. ¿Resumen de qué, Lida? Disculpe. De las fotocopias que se les repartieron del libro de Derecho Notarial y Derecho Registral. De todo el folleto, licenciada. ¿Qué manda? De todo el folleto. Sí, el folletito. Está bien. Pero ese es para el miércoles que viene. Ah, bueno. Un pequeño resumen, lo más pequeño que se pueda, y ustedes, yo les voy a señalar quiénes son los que van a participar y me van a explicar a ver qué entendieron de ese folletito. Ese libro es muy bonito.
Tengo una aclaración que hacer en relación a cuando les explicaba lo del sistema sajón, que les dije que era Alemania el que usaba el sistema sajón y no es Alemania, no que es Inglaterra. Entre los países de Europa que usan el sistema latino está Alemania. En su libro de texto, no sé si ya tienen todo su libro de texto. El de Neri. Sí, el de Neri Muñoz. Sí. En ese libro pueden ustedes leer, el mío tiene la página 39, no es el de ustedes, donde están clasificados los países del mundo que utilizan el sistema latino y los países del mundo que usan el sistema sajón. Y ahí pueden aclarar un poquito más las características también y las funciones del sistema sajón. Gracias. Bueno.
Lita, ¿Anda? quienes ya lo hicimos, ¿podemos ir saliendo o hay información adicional? Sí, no, ya se pueden ir retirando los que ya lo van mandando. Muchas gracias, licenciada. Buenas noches. Bueno, buenas noches.
Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche, licenciada. Buenas noches. Muchas gracias, licenciada. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche, licenciada. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches.
Feliz noche, licenciada. Buenas noches. Buenas noches, Yasmin.